Si gustan, empezamos entonces para la mesa. Bueno, ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me llamo Alejandro Bonilla Castro y yo soy docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Y esta tarde pues estaré moderando esta sesión plenaria 2A, la cual va a ser grabada para ser colgada posteriormente en la página del Congreso. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del quinto Congreso Internacional ISUF Costa Rica 2021 les da la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Se les recuerda que pueden hacer sus consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debate que tendremos al final. Esta tarde me corresponde la mesa perteneciente a la línea 2, Historia y Patrimonio en los estudios de la forma urbana. Esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinarias en los estudios de la forma urbana. Busca entender el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teórico-metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y otras áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio y, por otra parte, superar la parcelación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares para comprender las complejas realidades de la ciudad contemporánea. Para ello nos acompañan Guillermo Yunda Lozano, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Edith Aranda Dioses, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, Óscar Alejandro Riquelme Galvez, de la Universidad de Chile, y finalmente Natalia Solano Mesa, de la Universidad de Costa Rica. Le recuerdo a los ponentes que disponen de 10 minutos para su exposición y que les estaré haciendo un pequeño recordatorio antes de llegar a su límite de tiempo. A continuación, entonces escucharemos a Guillermo Yunda Lozano, quien nos presentará su ponencia titulada Tipologías de vivienda latinoamericanas, comparación entre el paisaje construido de vivienda entre Bogotá y Santiago. Adelante, Guillermo. Vale, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Me pueden confirmar cuando estén viendo? Estamos viendo. Vale, entonces pues primero pues saludarlos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes presentando mi trabajo. Les agradezco pues muchísimo estar en la audiencia y también sobre todo a los organizadores de este evento por también darnos la oportunidad de estar acá. Vale, mi ponencia se llama Tipologías de vivienda latinoamericanas, comparación entre paisaje construido de vivienda entre Bogotá, Colombia y Santiago de Chile. Mi nombre es Juan Guillermo Yunda y soy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces, un poquito de contexto sobre este proyecto personal que ya llevo algunos años sobre identificación de tipologías, de tipos de manzanas en ciudades latinoamericanas, pues empezando con Bogotá. Un método, digamos, experimental entre cualitativo y cuantitativo, del cual pues ya los primeros frutos fue esta presentación que se hizo en el pasado Congreso Internacional ISUF en Guadalajara, 2019, que pues buscó pues identificar esas tipologías pues en Bogotá solamente, ¿no? La idea es expandir este proyecto para mirar otras ciudades de Latinoamérica, ¿no? Mirar esas diferencias y particularidades de cada una. La metodología pues nace de un proyecto de Wheeler para hacer tipologías de manzanas alrededor del mundo. En este artículo que hizo, cualificó tipologías en 27 áreas metropolitanas utilizando sistemas de información geográfica para identificar ciertas diferencias regionales, ciertas particularidades de diferentes regiones del mundo y también, digamos, advertir que muchas de estas tipologías pues, no son las más sostenibles para el medio ambiente. Esta es, digamos, una pequeña comparación de eso entre unas tipologías de manzanas en Atlanta, Georgia, que es una ciudad muy poco densa, con Beijing en China, ¿no? Todo el trabajo de Wheeler.
Entonces, estos son los resultados del trabajo. Pues se hizo, como les dije, hace 2 años se hizo un proceso para Bogotá, en el cual salieron 12 tipologías diferentes. Entonces, en este proyecto, pues se hizo lo mismo para Santiago de Chile, un poco tratando de identificar en Santiago, pues, estas tipologías similares de los mismos periodos para poder hacer esa comparación, ¿no? Esto se hace, digamos, de una manera cualitativa, pues revisando las fotografías históricas de cada una de las ciudades, y cuantitativas, bajándose, obteniendo datos de los censos de las 2 ciudades, para crear unas bases de datos asociadas entre las manzanas con todos sus datos de población, área y los que se puedan asociar, ¿no? Esto es, digamos, que sería una evolución del de Wheeler, que pues, no llegaba a la manzana, sino era como más áreas geográficas. Esta, pues, la primera comparación, digamos, de la escala grande, pues son 2 ciudades, tienen, digamos, poblaciones diferentes. Santiago es un poquito más pequeño en población. Bogotá tiene 6,5 millones de habitantes, según en este recuadro. Estos son recuadros de 20 kilómetros por 20 kilómetros. Entonces, en esa área en donde Bogotá hay 6,5 millones de habitantes, en Santiago hay 4,700,000, 4,800,000, ¿no? Sin embargo, como uno observa visualmente, Santiago pues tiene una área, una huella urbana pues un poquito más grande, ¿no? Lo cual pues denota ya que Santiago es una ciudad menos densa que Bogotá, es más densa, ¿no? Ahí pues lo corroboramos con el dato de área de manzanas que está ahí. Entonces, Bogotá son 14,000 hectáreas, pero Santiago son 30,000, ¿no? Es casi que el doble de huella urbana que tiene Santiago, con una población menor, lo que se traduce en esa diferencia de densidad entre Bogotá, que tiene 441 personas por hectárea, y Santiago 158, ¿no? Bogotá es más del doble de densa que Santiago, según estos datos. Y luego, ya hablando de las tipologías, esto se relaciona con la historia del diseño urbano, los diferentes paradigmas que llegaron a la ciudad latinoamericana, y se trata de identificar esos dos en esas 2 ciudades. Bueno, son cosas, las 2 ciudades pues tienen particularidades y similitudes. Por ejemplo, Karl Brunner, urbanista austriaco que llegó hacia los 30 a ambas ciudades y ejerció en ambas ciudades, por lo cual pues podrían tener unas particularidades en esas tipologías, ¿no?, que surgieron en ese momento. Entonces, se clasificaron en 3 antes de 1940, de 1940 y 1980, y después de 1980. Entonces, las de antes de 1980 son las que están en tonos cafés, amarillo, rojo. Se denominaron ensanches, que digamos esa era un poquito lo que se hacía en Europa durante el siglo XIX, y que fue las primeras corrientes de urbanismo que llegaron a Latinoamérica, el hacer ensanches. Entonces hay diferentes tipos de ensanches. Latinoamérica pues se incluye como el sector social para el cual estaba desarrollado esto, ¿no? Entonces, ensanches jardín para las élites, y ensanches, digamos, más incrementales, más construyen con periodicidad, o sea, con un poquito como de autoconstrucción, que son los de las clases medias y clases bajas, ¿no? Y en el centro de las ciudades, pues siempre el ensanche colonial, que viene de la herencia, pues, de la colonia española, de las leyes de Indias. Luego están las tipologías que se dan entre 1940 y 1980. Estas las denominamos parcelaciones. Parcelaciones porque pues ya empieza a aparecer, digamos, una organización en el sector inmobiliario, y empieza como a generar, digamos, a grandes propietarios de tierras periféricas empiezan a subdividir o a parcelar sus antiguas fincas o haciendas para anexarlas a la ciudad, ¿no? Por eso viene ese nombre, ¿no? E igualmente, pues también esto depende de la zona, depende también del público al cual estaba destinado esta nueva ciudad, ¿no? Entonces pueden ser parcelaciones jardín para las élites también, y parcelaciones incrementales para las clases medias, clases obreras y clases bajas, ¿no? Y empieza también una primera suburbanización, ¿no? Son ya parcelas, digamos, al modelo norteamericano basadas en el automóvil. Y luego, después de 1980, pues ya digamos que se organizan las grandes desarrolladoras inmobiliarias, digamos que viene la globalización, empieza a haber una inyección de capital y empieza a producirse más vivienda masiva, ¿no? Lo que se denominan conjuntos, que son, digamos, grandes extensiones de dinero, de terreno, en donde una constructora pues diseña proyectos de vivienda a gran escala, ¿no?, para vender, para su venta masiva, ¿no? Y estos pueden ser, digamos, de casas, pueden ser unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares, o también multifamiliares cuando estamos hablando de condominios o apartamentos, ¿no? Y finalmente también digamos, las gated communities o conjuntos suburbanos, que son, digamos, los más recientes, que son estos desarrollos periféricos fuera de la ciudad, están totalmente cerrados, en donde hay casas unifamiliares en grandes lotes, que pueden estar también acompañados de grandes extensiones de terreno para campos de golf
otros equipamientos deportivos privados. Vale. Entonces aquí pues simplemente los resultados van a ser esa comparación, o sea, esas similitudes entre esos periodos de la historia, esos paradigmas, pero también a través de la historia las cosas que han venido siendo divergentes entre las dos ciudades y que se traducen en esas diferencias de densidad que tenemos. Entonces, en primer lugar, en el ensanche colonial, que tiene origen en las leyes de Indias, pues en ambas ciudades pues, se conserva en esa parte central de la ciudad originaria fundacional, pero en Bogotá y en Santiago ha tenido unas trayectorias totalmente diferentes, ¿no? En Santiago se ha densificado, digamos, que ha transformado todo este tejido colonial de casas, digamos, de un piso de patio españolas, se han transformado totalmente ya en edificios, ¿no? Mientras en Bogotá se conserva, ¿no? Y eso pues se traduce en unas grandes diferencias de densidad, que tal vez son el único punto en donde Santiago es más denso que Bogotá, que en las otras es al contrario. Luego aparece el ensanche incremental, que son un poco en Colombia también se les llama barrios obreros, que son digamos, este trazado parecido al de las leyes de Indias que se hizo también en manzanas cuadradas pequeñas, en donde se estableció la primera clase obrera. Sí, parece que se permanecen bastante similar entre Santiago y Bogotá, no han tenido tantas transformaciones en ninguno de los dos lugares, ¿no? Puede que en estos barrios, si uno está en Bogotá en un sitio como estos, o en Santiago en un sitio como esto, pues se siente que es un lugar muy parecido, ¿no? Y eso pues lo corrobora en las cifras del sitio. ¿Sí? 2 minutos. Vale, ya. Vamos a pasar muy rápido todas, no voy a hablar particularidades entonces. En el ensanche jardín, pues aquí vemos la diferencia, aquí ya en Bogotá empieza a haber más transformación, densificación, ya se transforman esas villas en edificios, mientras que en Santiago se han permanecido normales, como originales. Y el ensanche orgánico, que es la vivienda informal, en Bogotá pues se ha densificado muchísimo, mientras que en Santiago es de menor escala y se ha mantenido muy parecida como antes. Luego tenemos parcelaciones incrementales, pasamos a la segunda etapa, donde ya digamos que las manzanas se hacen más pequeñas, ya se involucra el automóvil un poco. Y aquí vemos igual que sigue el mismo patrón que en Bogotá, hay mucha más ocupación intensiva del suelo. Y las parcelaciones jardines, donde también se ve una diferencia grande entre los dos lugares, en donde en Santiago se mantiene una transformación más progresiva de estas también villas unifamiliares en edificios, mientras que en Bogotá sí esta transformación ha sido completa. La parcelación suburbana alrededor de la ciudad sí se mantiene parecida en las dos ciudades. Luego vienen los conjuntos ya después de 1980, en donde sí se desarrollan pues bastante parecidos, al menos los unifamiliares y los multifamiliares, con densidades similares también. Tal vez en Bogotá las casas siempre han sido un poco más pequeñas y más apretadas, entonces eso traduce en una mayor densidad. Y luego vienen los conjuntos multifamiliares, donde otra vez vemos las grandes diferencias entre Bogotá y Santiago. En Bogotá los edificios son muchísimo más altos, estos conjuntos residenciales mucho más masivos y muchísima gente vive en ellos mucho más que en Santiago. Y ya el conjunto suburbano, el barrio cerrado, sí es muy parecido a las dos ciudades, con la particularidad que en Bogotá es muy escaso, mientras que en Santiago es muy numeroso, ¿no? Que es lo que vemos aquí en la comparación de composición porcentual, ¿no? Vemos que, por ejemplo, se destaca que Bogotá es, digamos, muchísimo más informal. Vemos en la parte roja de Bogotá es muchísimo más grande que la parte roja de Santiago. Y en la parte suburbana, ¿no? Que es la que está aquí en azul verdoso en Santiago, estos barrios cerrados son muchísimo más extensos que en Bogotá, que es más que todo estos conjuntos de edificios grandes, ¿no? Y también, digamos, en cuanto a cuántas personas viven en cada manzana, también vemos pues esas mismas diferencias, se ven las grandes densidades que tiene Bogotá, ¿no? Entonces, en Bogotá, en lo azul vemos las densidades, el número de personas que viven en el área, y vemos que hay muchísimas más en estos conjuntos multifamiliares y estos edificios que en sus correspondientes Santiago. Y esto es a lo largo de la historia, que es más o menos el resumen, y ya esta es mi penúltima diapositiva, y ya, con eso termino. Muchas gracias. Gracias a usted, Guillermo. Muchas gracias por la participación. A continuación, entonces, escucharemos a Edith Aranda Dios, quien nos compartirá su investigación titulada Morfología Urbana Moderna y Sociabilidad, los Company Towns, La Oroya y Talara, 1940-1970. Buenas tardes a todos y todas. El objetivo del estudio que les voy a presentar es el análisis de la morfología urbana de concepción moderna de 2 company towns en el Perú.
La Oroya, enclavada en el Valle del Mantaro, en la Sierra Central del Perú, y Talara, ubicada en el litoral de la costa norte. La trama de estos planes urbanos se rige por el uso ordenado del suelo. Sin embargo, la dinámica social se reapropia de él y le da un contenido particular. El contexto histórico del Perdón, análisis... Edith, ¿Sí? disculpe que la interrumpa. ¿Puede ampliar la presentación? Ponerla en Ok. pantalla completa. Sí, sí. Descuide, no le cuento Perfecto. el tiempo. Muy amable. El Continúe. contexto histórico corresponde a la segunda mitad del siglo XX, en el cual los países de América Latina experimentan un proceso de modernización. Abordamos el estudio de estos complejos productivos y residenciales desde el punto de vista de su concepción moderna, en relación a su estructura y significado urbanístico, expresado en la sociabilidad de sus habitantes, que evidencia una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Los elementos ideológicos y morfológicos de la estructura urbanística de los campamentos corresponden a la concepción funcionalista del urbanismo que se consolidará después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el modernismo de los congresos internacionales de arquitectura moderna influye en la modernización urbanística de América Latina. En el caso del diseño de los campamentos o company towns, estos son concebidos como espacios cerrados para garantizar la vigilancia. La empresa que controla el campamento reúne a los trabajadores en un espacio industrial para controlar mejor su proceso de producción y a la vez someterlos a su disciplina. Reflexionamos sobre el significado de los conceptos del lenguaje moderno expresado en el diseño de estas formas urbanas que imaginan una ciudad ideal donde supuestamente el ordenamiento urbanístico y social se identifican entre sí. La experiencia de los campamentos manifiesta en países como el Perú el carácter contradictorio de la modernidad, que muestra anacronismos como el de las desigualdades y los límites impuestos a la libertad. Los company towns constituyen morfologías urbanas que son propiedad privada de la empresa que explota el recurso natural. La autonomía que presentaban estos lugares los convertía en territorios de excepción, donde el Estado nacional no tenía mayor injerencia. Su existencia tenía impacto en el conjunto del país debido a la importancia de la exportación de materia prima en la economía nacional. Representan entonces un orden social privatizado que intenta implementar un proceso de racionalización del conjunto de la vida individual y colectiva que es propio de la modernidad, como señala Max Weber. La Oroya y Talara constituyen company towns emblemáticos en la historia urbana del Perú. Se ubican en espacios geográficos del territorio peruano claramente disímiles, en la Sierra Central y en la costa norte del Perú, respectivamente. Constituyen referentes empíricos del proceso de modernización que trajo consigo la explotación e industrialización de hidrocarburos en Talara y minerales en la Oroya por compañías extranjeras, la International Petroleum Company en Talara y la Cerro de Pasco Cooper Corporation en la Oroya. Los company towns conforman un espacio social funcional a las actividades extractivas y aplican pautas residenciales para ejercer control social sobre la población dependiente de la empresa. Si bien el campamento minero metalúrgico de la Oroya se ubica en un sitio geográfico estratégico que conforma una encrucijada natural de rutas de circulación en los Andes centrales del Perú, diversos urbanistas sostienen que es un lugar inadecuado para un asentamiento urbano debido a sus pendientes pronunciadas que conforman un territorio sinuoso y estrecho. Este centro minero no tuvo un apropiado planeamiento urbano. La Cerro de Pasco Corporation construyó de modo progresivo casas, edificios públicos y calles en función de los requerimientos de la actividad productiva. En la Oroya, el crecimiento urbano no logró ser regulado, generándose desorden en la ocupación del espacio y la reproducción de actividades terciarias informales. El sitio de emplazamiento de Talara se ubica entre los cerros de Amotape y el mar,
en la costa del Perú y representa un proyecto urbano moderno que incorpora una tipología edilicia y una morfología urbana con estándares elevados y técnicas constructivas avanzadas. El planeamiento urbano de la ciudad empresa fue realizado en 1945 por el estudio Dadmer y Morales Arquitectos, contratado por la International Petroleum Company. La morfología urbana evidenciaba una segregación socioespacial en la zona residencial basada en la estratificación social determinada por la jerarquía empresarial integrada por ejecutivos, empleados y obreros. Sin embargo, el diseño de los espacios públicos propiciaba la interacción social. En el caso de La Oroya, la Cerro de Pasco compró haciendas ubicadas en el lugar para construir allí el centro minero metalúrgico. En este pueblo dedicado a la crianza de ganado y a los cultivos de chacras, se instaló un complejo industrial minero que, a diferencia de Talara, no tuvo un plan urbano integral. La Oroya creció de manera caótica y desordenada. La contradicción entre la función industrial y la función residencial fue parte de su problemática urbana. La instalación industrial cada vez más ocupaba el suelo disponible en desmedro del espacio residencial, situación que se agravó debido a los efectos nocivos de los humos de La Oroya. La contaminación ambiental ha marcado la trayectoria histórica de esta ciudad industrial. En la imagen urbana de La Oroya destacaba la infraestructura industrial, la fundición, las plantas de refinación y en su entorno urbano el área residencial que comprendía La Oroya Antigua, La Oroya Nueva y Chulet. Entre ellas existían notables diferencias. El equipamiento urbano de La Oroya Antigua y La Oroya Nueva eran deficientes, mientras que Chulet, lugar de residencia del personal ejecutivo de la Cerro de Pasco Corporation, ubicada en una zona menos contaminada, tenía chalets al estilo norteamericano y equipamiento urbano moderno. La segmentación social entre los campamentos de obreros como Club Peruano y el campamento de Chulet eran evidentes. En Talara, el diseño arquitectónico y urbanístico de baja densidad residencial, amplia provisión de equipamiento y servicios brindó una mejor calidad de vida a los habitantes. En la ciudad empresa, la función industrial que se desarrollaba en la refinería no entraba en contradicción con el urbanismo residencial de los parques y avenidas habitados por el personal de la compañía. Para concluir, algunas ideas a manera de conclusión. La Oroya y Talara tuvieron un impacto notable en la vida cotidiana y en el paisaje del sitio geográfico donde se instalaron. Ambas ciudades industriales se rigieron por una lógica de campamento, cuyo eje de desarrollo urbano fue la explotación y la industrialización de un recurso natural. La Oroya no logró constituir un patrón urbano moderno, sino que subordinó ese desarrollo a las necesidades de la actividad industrial. Estos company towns configuran dos experiencias distintas de tratar de poner en práctica el racionalismo y funcionalismo de la arquitectura y el urbanismo modernos en el Perú, adoptando el modelo de ciudad industrial. En el caso de La Oroya fue un intento fallido, mientras que en Talara este proyecto urbano moderno se logró hacer realidad. En un país pluricultural como el Perú, las tradiciones culturales de las regiones donde se localizaron los mencionados centros urbanos presentaban rasgos diferentes. En Talara, los migrantes de origen campesino que llegaron a la ciudad petrolera se integraron plenamente a la disciplina industrial. En La Oroya, los trabajadores del complejo industrial mantuvieron vínculos con su comunidad campesina de origen, donde disponían de tierra y ganado, para complementar el ingreso bajo que percibían en la actividad minera. Las relaciones entre las compañías y la gente del lugar se procesaron en función de los intereses de ambas partes, dando lugar a una extraordinaria combinación de elementos tradicionales y modernos. Entre la población de las company towns se dio una apertura para resignificar códigos culturales distintos a los suyos y vivir a su manera la experiencia de la modernidad. Estos procesos urbanos fueron afectados por la nacionalización
de la minería y de la industria petrolera por el gobierno militar de Juan Velasco entre 1968 y 1975, que va a generar cambios fundamentales. Sin embargo, continúa la lógica de extracción y procesamiento industrial de un recurso natural como referente central del desarrollo urbano de estas ciudades industriales. Gracias por su atención. Muchas gracias a usted, Edith. Ahora pues continuamos con la siguiente exposición a cargo de Óscar Alejandro Riquelme Gálvez, quien nos presentará la construcción de una nueva frontera de las ciudades satélites de Santiago de Chile a través del MIMBU y las empresas de construcción habitacional 1965-1976. Adelante, Óscar. Muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, este estudio se enmarca dentro de mi proyecto de tesis doctoral en el programa de doctorado en Historia de la Universidad de Chile. Si bien acá me concentro en el ámbito de la cultura, de la planificación que se comienza a desarrollar en la década de los 60 y la primera mitad de los 70, para darle profundidad a este estudio me voy a concentrar exclusivamente en una de las ciudades satélites de Santiago de Chile, específicamente en la que se encuentra al sur poniente de la capital, en el caso de Maipú. Pues en esta presentación me voy a enfocar en buscar comprender el primer siglo de desarrollo urbano de una de estas ciudades satélites. Pues en este caso, el desarrollo urbano de la comuna de Maipú demostró ser un caso exitoso de planificación y desarrollo urbano para este ciclo de industrialización dirigido por el Estado. Entre 1965, cuando es creado el Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo por el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, y al alero de la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se crean otras 3 corporaciones habitacionales enfocadas en subir la plusvalía del valor de suelo y la remodelación del casco central de la capital, pero por otro lado también en formalizar los amplios procesos de informalidad urbana que se estaban desarrollando en el momento. Y una cuarta corporación que fue la Corporación de la Vivienda, la Corvi, que venía funcionando desde 1953 al alero del Ministerio de Obras Públicas, comienza a funcionar al alero del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y esto significa generar una propuesta de planeamiento en las periferias de la capital, principalmente en las periferias en donde estaban situadas localidades cercanas a industrias. El espacio rojo significa el espacio residencial, mientras que el morado es el espacio industrial. Hacia el sur tenemos San Bernardo, hacia el sur oriente Puente Alto, hacia el sur poniente Maipú y hacia el norponiente Quilicura. La apuesta que ustedes ven acá es el Plan Intercomunal de Santiago. El Plan Intercomunal de Santiago, creado en 1960 por los arquitectos Juan Jolón y Juan Parroquia, se enfocaba en generar este plan de satelización. Pero no es hasta 1965 cuando esto comienza a llevarse a la práctica, pues las condiciones macroeconómicas del país, si bien inestables, generaron ciertos rasgos específicos que permitieron llevarla a la práctica. Nótese que este gráfico creado por los datos del Banco Central de Chile, en 1965, 1968 y 1971 constituyen los momentos récords en términos de construcción habitacional. Nunca se había construido tanta vivienda, pero principalmente vivienda social. Y hay una segunda lectura del gráfico. Nótese que en estos mismos momentos el color naranjo es predominante, es el sector público que lidera la construcción habitacional. Es principalmente la apuesta del periodo. Y es muy interesante que se edifique en 1971, puesto que es un periodo donde ya la inflación era galopante, durante el primer año de la Unidad Popular, y esto se llevó a cabo gracias a la propuesta que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, que era la de generar contratos con cláusulas
de reajuste por inflación. Eso fue una de las grandes innovaciones que hizo la Cámara Chilena de la Construcción en el periodo, pues hubo una coordinación plena entre el sector público, mediante estas corporaciones habitacionales, la Corvi y la Cormu principalmente, y el sector privado de la construcción. Pues es también, este periodo se condice además por un aumento de la competitividad dentro del mercado de la construcción. Solo entre 1965 y 1971 se suman 166 nuevas firmas constructoras al gremio de la construcción. Si lo comparamos con el periodo anterior, solo entre 1960 y 1964 no se había sumado absolutamente ningún nuevo integrante. Estos tres momentos se condicen con los mejores momentos de la construcción en las periferias, construcciones técnicas, me refiero, no autoconstrucción, no el fenómeno informal de la construcción mediante las tomas que estaban desbordando las periferias de la capital, sino la gran apuesta del periodo era hacer de ciertas periferias espacios, nuevos espacios de centralidad, espacios construidos mediante mecanismos técnicos. Entonces, los documentos de la Corvi, de la Corporación de la Vivienda, que se encuentran en el Archivo Nacional de la Administración, me permitieron identificar a las principales empresas constructoras que estaban desplazándose, funcionando, construyendo en el sector oriente de la capital. El sector oriente de la capital concentra el 51,7% de las inversiones en construcción, y el resto de la ciudad concentra el restante, el 49,7, bueno, 49,3, perdón. Pero son las mismas empresas constructoras que se despliegan en el sector oriente en Maipú. Y los conjuntos habitacionales, los conjuntos más grandes construidos en la periferia, se concentran exclusivamente en Maipú. San José de Chuchunco, con 3.004 unidades, Villa México, con 2.102 unidades, ambas son construidas por la Corvi, mientras que la Cormu construye Cuatro Álamos, de 778 unidades, y Ex Carmelitos 640 unidades. Esto es importante, puesto que la Corporación de Mejoramiento Urbano está enfocada principalmente en remodelar el centro de la capital, pero ya para durante la Unidad Popular se despliega hacia las periferias, y exclusivamente se concentra en Maipú. Esto significa que en total, lo que he logrado cuantificar para este periodo, son entre 1965 y 1976, se construyeron 7.492 viviendas. Eso significa abrir un espacio para 34.880 nuevos habitantes, mediante mecanismos formales de mercado para acceder a una vivienda. La apuesta es generar proyectos habitacionales pensados de manera integral para pobladores, obreros jóvenes. Gran parte del sector industrial incentivó programas de préstamos para los obreros, pero también para los empleados, es decir, sectores bajos, sectores populares de la sociedad, y sectores medios están pensados para, de alguna manera, poblar esta periferia. En ese sentido, lo que se comienza a incentivar es una migración ciudad-campo, que gran parte de estos habitantes viven en el centro de la ciudad, viven en espacios centrales de la ciudad, y se comienzan a desplegar a estas periferias. Lo que ustedes ven acá son dos de los conjuntos habitacionales que se construyen en Maipú, los construidos por la Corporación de Mejoramiento Urbano, el conjunto Padres Carmelitos, de 640 viviendas, y Cuatro Álamos de 740 viviendas. Estas corporaciones tenían poder de expropiación y tenían poder de poder coordinar y generar contratos de alto incentivo con las empresas constructoras. Eso pudo de alguna manera llevar a la práctica este proyecto urbanístico, este proyecto de propuesta de diseño, poder ejecutarla de alguna manera. Acá se ve parte de los colectivos que desarrolló la Corvi en Villa México y San José de Chuchunco, los colectivos 1010 y 1020, de 4 alturas, con 2 y 3 dormitorios, pensados para los obreros jóvenes y los Oscar, 2 pobladores. minutos. Perfecto. Esto es parte de las viviendas
principalmente casas. Son proyectos chicos que se comienzan a desarrollar hacia el sector poniente de la pequeña ciudad, mientras que las grandes propuestas habitacionales del Estado, del sector público, se concentran en el sector industrial, mientras que las propuestas del sector privado se concentran hacia el poniente, hacia la cordillera, la costa. Es decir, este es un periodo donde Maipú pasa de 24.000 habitantes a prácticamente en no menos de 20 años a 114.000 habitantes. Crece como ciudad industrial, se transforma en una ciudad residencial. Y esto significa que el sector industrial también se transforma. Y bueno, los resultados de la planificación urbana, esto es un factorial que generé para poder de alguna manera probar, ya con esto termino, el desarrollo exitoso de la planificación. Son amplios proyectos habitacionales, 13 empresas constructoras se constituyen acá, contratos de alto incentivo funcionan acá, son viviendas con una calidad bioclimática, es decir, tienen resistencia térmica, y además hubo una metamorfosis que permitió que la localidad tuviese conexión con la capital, 35 nuevas rutas de tránsito, el periodo donde se instalan los primeros semáforos, se amplían las avenidas para conectar con la metrópolis. O sea, finalmente se construye infraestructura habitacional, pero también infraestructura no habitacional, y hay una idea de alguna manera integrar salarialmente también estos habitantes. Maipú, en comparación a otras ciudades satélites, es también la ciudad con mejor índice de ocupación salarial en comparación a las demás ciudades, y es también la que posee mayor cantidad de viviendas formales. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por tu presentación. Finalmente, escucharemos a Natalia Solano Mesa, quien nos presentará su trabajo Enclaves bananeros en la región caribeña costarricense, cuestiones de territorio, paisaje y arquitectura. Adelante, Natalia. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas presentes. Mi nombre es Natalia Solano Mesa y vengo a presentar esta conferencia que se llama Enclaves bananeros en la región Caribe de Costa Rica, cuestiones de territorio, paisaje y arquitectura. El proyecto de investigación del que se deriva esta charla, y que es un proyecto en equipo aún en su etapa preliminar, se concentra en estudiar la organización de infraestructura, los asentamientos agrícolas y las formas arquitectónicas resultantes de las operaciones de la United Fruit Company en la región Caribe costarricense entre 1890 y 1930. Lo que hoy vengo a compartir es una serie de reflexiones de orden teórico y metodológico alrededor de la formulación de este proyecto, que, como les digo, pues aún está en una etapa muy inicial. Lo que se intenta hacer en el marco de la investigación que planteamos es determinar las posibles conexiones entre la construcción de infraestructura ferroviaria, una organización espacial determinada por la naturaleza de ciertas actividades productivas, especialmente agrícolas, y un conjunto de condiciones relacionadas con políticas de administración territorial, introducción de tecnologías constructivas y regulación ambiental. A través de una revisión sistemática de material de archivo que incluye cartografías, planos, fotografías y correspondencia, se propone la realización de un análisis de naturaleza interdisciplinaria, cuyo objeto sería identificar tendencias y características de orden arquitectónico en estos espacios. Hasta cierto punto, la historia de las actividades de las empresas transnacionales en Costa Rica, y hay muchísimas empresas transnacionales en Costa Rica, y su relación con los agentes políticos locales puede trazarse hasta el establecimiento de la United Fruit Company en los terrenos fluviales de la provincia de Limón, y con la consolidación de la Northern Railway Company, que era la empresa que estaba a cargo de supervisar las operaciones del ferrocarril que conecta a las principales ciudades del Valle Central con el puerto caribeño de Limón. La historia de la UFCO, de la United Fruit Company, y su impacto sobre el desarrollo político y económico de Costa Rica ha sido examinado por académicos que se centran en las historias de las empresas transnacionales, la política latinoamericana y la transformación ambiental. En particular, hay un grupo de académicos con base en Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica, en el CIHAC, que ha continuado explorando los múltiples y aún tangibles efectos políticos de las actividades de la United Fruit Company
en suelo costarricense. A pesar de sus grandes contribuciones a la comprensión de la historia económica y política de Costa Rica, este cuerpo de conocimiento no aborda cuestiones relacionadas con el espacio construido o con la producción arquitectónica. Habiendo identificado esta brecha, nuestra investigación actual se centra en las formas, composiciones y organizaciones espaciales que resultaron de las actividades de la United Fruit Company en el Caribe o en la porción Caribe de la provincia de Limón. Cuando hablamos de una organización espacial, que es una suerte de composición intencional dentro de un espacio o territorio, nos estamos refiriendo a lo que Anthony D. King, que es un estudioso de el espacio producido por el colonialismo británico en la India, tiene que decir acerca de ese concepto. Y King dice, abro comillas, con una traducción muy libre, las composiciones espaciales son productos únicos de las sociedades y las culturas específicas. Operan dentro de una distribución de poder previamente establecida. En otras palabras, si bien se propone en nuestro trabajo un análisis histórico tradicional de estos espacios, nos interesa leerlos como una porción o como una manifestación de una forma de distribución de poder que está aún en curso y como parte de un fenómeno que está relacionado sí o sí con la transnacionalización y corporativización de territorios en el sur global. En el caso costarricense, las alianzas entre el Estado-Nación y las corporaciones multinacionales como la United Fruit Company se han traducido o han sido presentadas como mecanismos de desarrollo. Las actividades de ciertas compañías transnacionales han ocupado por eso un papel importante en la historia política y económica del país. De hecho, las operaciones de las empresas transnacionales en forma de zonas especiales, zonas de excepción, sean comerciantes de frutas tropicales, cadenas hoteleras o empresas industriales, se han presentado consistentemente como una forma de asegurar la inmersión de la economía costarricense en el mercado internacional. Los esfuerzos del gobierno o de varios gobiernos para atraer grupos de inversión transnacionales han sido vistos y comunicados por la prensa desde inicios del siglo XX como oportunidades para competir e innovar dentro de una economía de mercado global. Sin embargo, la inserción de estos espacios corporativos en paisajes regionales se ha visto históricamente acompañada de una serie de desafíos con implicaciones espaciales, como lo ha expuesto cuidadosamente el trabajo de Keller Sterling. En nuestro caso, ya hemos determinado que la United Fruit Company a menudo exigió, a través de grupos de presión y de mecanismos inscritos en una especie de cultura de diplomacia empresarial, la creación de marcos legales, laborales, ambientales y espaciales diferenciados para asegurar sus operaciones en el territorio. A pesar de haber sido analizados y documentados exhaustivamente, estos desafíos no necesariamente se han abordado en términos de sus repercusiones espaciales a gran escala o de sus repercusiones en la aparición de ciertos tipos arquitectónicos. Por esta razón, un examen concentrado en los espacios generados por la United Fruit Company pues parecía ser urgente y era necesario abordarlo. Además, y a esta condición se le suma otra, y es que existe un importante cuerpo de conocimiento que está abocado a analizar la relación entre corporativización y cambio climático en la región Caribe, digamos, no solo en Costa Rica, sino en todos los países que forman parte de la cuenca Caribe. Y esto pues de alguna manera le suma valor a lo que estamos intentando hacer. Asimismo, la relación entre el gobierno de Costa Rica y la United Fruit Company tuvo efectos profundos en el desarrollo de infraestructura, la administración de tierras, los marcos de regulación ambiental y laboral en el país. El enclave productivo, entendida como una unidad espacial distinta, diferenciada, encerrada dentro de un territorio organizado, en torno a la producción, ha sido interpretado por académicos como espacios donde convergen el extractivismo agrario, la tecnología y la explotación de la naturaleza. La definición
del enclave que ofrece el historiador guatemalteco Alberto Torres Rivas, por ejemplo, resulta útil a la hora de intentar comprender cómo es que estos espacios fueron organizados. Las características más relevantes descritas por Torres Rivas en su trabajo son las siguientes. Primero, los enclaves fueron establecidos casi en su totalidad por el capital norteamericano a principios del siglo XX. Segundo, las oficinas corporativas se ubican fuera y lejos de enclaves productivos, provocando un efecto inmediato de extraterritorialidad. En tercer lugar, las leyes nacionales resultan inválidas dentro del enclave, por lo que el enclave también es una concesión política y no solo una concesión territorial. Natalia, 2 minutos. Sí, ya voy a terminar. En cuarto lugar, se cuestiona la soberanía territorial del Estado-Nación, dada la forma en la que el enclave funciona. Quinto, para el funcionamiento del enclave se establece la necesidad de que aparezca infraestructura ferroviaria, portuaria y una suerte de tipos de arquitectura. Y finalmente, el enclave, dice Alberto Torres Rivas, es el lugar de nacimiento de los trabajadores agrarios e industriales. En otras palabras, Torres Rivas ofrece una suerte de características preliminares que pueden servir y funcionar para el desarrollo de un análisis espacial territorial alrededor del enclave. Específicamente, la definición de Torres Rivas nos sirve para establecer una correlación entre lo político y lo espacial. Y sin embargo, lo que nos gustaría es agregar una característica más, que es que el enclave es un agente de transformación ambiental, paisajística y urbana. Dicho de otra manera, el enclave funciona como un aparato que transforma el paisaje y las formas construidas donde sea que se inserte. Y finalmente, para terminar, la ciudad de Limón sirvió, en el caso de Costa Rica, durante la primera etapa de la United Fruit Company como el epicentro de estas actividades empresariales, lo que convierte a la ciudad en un espacio donde convergen libre comercio, transformación ambiental, pero también segregación racial, de género y de clase. El asentamiento de la ciudad es un resultado directo, de hecho, de las negociaciones que llevaron a la construcción del ferrocarril al puerto, y su configuración está, por lo tanto, determinada por la posición del ferrocarril, del muelle y del malecón. Estos elementos artificiales, en el sentido de que son hechos por la acción humana, son producto de la acción humana, interactuaron con la barbera coralina y el litoral, construyendo un paisaje particular en el que estuvieron presentes los elementos naturales y la infraestructura de exportación. Una vez que se estableció Limón, la United Fruit Company dedicó esfuerzos y recursos a través de su departamento de ingeniería a la producción y levantamiento de la infraestructura urbana, mostrando la importancia que el puerto y la ciudad tenían para asegurar las exportaciones de banano a Estados Unidos. Por lo tanto, la producción proveniente de las fincas llegaba a Limón, convirtiendo a la ciudad en una especie de hub, en una ciudad que era una ciudad enclave y en la que resulta posible observar ciertos tipos arquitectónicos. Espérense porque no sé por qué se murió mi presentación. Vamos cerrando, Natalia. Sí, los tipos arquitectónicos que aparecen en la ciudad de Limón y que son una muestra de la acción corporativa en esta porción del espacio caribeño en Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Procedemos entonces a abrir el espacio de preguntas. Entonces, los oyentes pueden en este momento externar sus consultas a los ponentes. Adelante. No hay ninguna, yo me animo. Yo también. Yo quisiera preguntarle una cosa a Natalia en base a lo que nos venía contando Edith, porque Edith dijo que
los enclaves también que ella estudia eran, eran perfectos para dar un mayor control social, ¿verdad? A los trabajadores de estas grandes empresas extractivistas, ¿no? Entonces yo quería saber, yo sé que ustedes están empezando, Natalia, con este trabajo, no sé qué tan avanzado, pero de de revisión previa, ¿ves un paralelismo que también estos enclaves bananeros hayan servido como una forma de control social? Mira, claro que hay paralelismos, no, no quisiera apresurarme a decirlo, pero sin duda, o sea, eso ya está dicho y ha sido estudiado. Una cosa bueno, obviamente no sé cómo será en el caso de estos company towns en Perú, que me pareció interesantísimo, ¿verdad? En el marco de lo que estamos empezando a trabajar desde la escuela. Pero en el caso de la United Fruit Company hay un cuerpo enorme de conocimiento que ha trabajado desde la perspectiva de labor, de trabajo, desde, como bien lo digo, desde el caso de la historia empresarial y política, ¿verdad? Que en el CIHAC hay gente trabajando en eso desde hace muchísimo tiempo. Hay trabajos que abordan segregación, hay trabajos que abordan segregación racial, hay trabajos que abordan segregación de género, etcétera, etcétera. Yo me aventuraría a decir que sin ninguna duda eh, los, la configuración de estos espacios está sostenida en el control ambiental y en el control de los cuerpos de las personas. Por lo tanto, tiene sin duda una implicación, o sea, puede leerse desde una perspectiva biopolítica. Claro. Ujú. Sí, Y gracias por la efectivamente. pregunta. Perdón. Sí. Yo Adelante, Liz. podría completar quizás un comentario respecto de eso. Efectivamente, la teoría de Michel Foucault creo que es muy apropiada para analizar ese sistema de control, ¿no? El libro clásico de Vigilar y Castigar. O sea, la idea del panóptico, del espacio cerrado, ¿no? Para concentrar población, trabajadores y mantener el control, no solamente sobre la dinámica productiva de los trabajadores, sino sobre la vida privada. Y efectivamente, como decía Natalia, el control de los cuerpos, ¿no? Como un mecanismo para garantizar la productividad en la empresa. Entonces aquí el tema del poder es fundamental, ¿no? Cómo el poder interviene en el control del espacio y lo organiza de una manera funcional y racional para que haga posible que ese control funcione. De tal manera que el conjunto de los trabajadores, y no solamente ellos, sino la población, adecúe sus cuerpos, sus comportamientos y sus deseos a la disciplina industrial, ¿no? Ese es un mecanismo que se reproduce en los distintos company towns del mundo, ¿eh? Es un modelo universal. Bueno, eso era lo que quería agregar. Gracias a ambas. Si me permiten, yo tenía un pequeño comentario a partir de la exposición de Edith y que se vincula también con la exposición de Oscar. Creo que es importante cuando se estudia las formas urbanas y tanto la arquitectura moderna, no asumir a priori que el CIAM o los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna fueron la única corriente que impulsó los ideales de la industrialización, materiales de construcción en tipologías más simples, estandarizadas y en un diseño de espacio y tipología particular. Creo que conviene rescatar también las corrientes y las reflexiones que se desarrollaron en América Latina al respecto, porque el urbanismo latinoamericano finalmente fue alimentado por diversas corrientes, entre ellas los CIAM, y los CIAM entraron un poco tardíamente, ¿verdad? Entonces yo creo que sería importante para dotar, para devolverle también este protagonismo a Latinoamérica en la formación y reflexión de su espacio urbano moderno. Creo que sería importante también destacar la colaboración de arquitectos y también urbanistas que fueron latinoamericanos de origen. Pienso ahorita brevemente en César Garcés de Colombia, César Garcés Bernaza,
que tuvo, digamos, un papel fundamental en la planificación de las unidades vecinales y también ciudades satélites, ¿verdad? Llamando la atención al tema de trabajo de Oscar. Entonces quería nada más hacer esa pequeña anotación porque la consideré importante. Okay. De hecho, si me permiten, hay un texto interesantísimo de un autor que se llama Mark Crinson, que se llama Rebuilding Babel, Reconstruyendo Babel, y es un libro en el que precisamente habla pues de todos estos fenómenos que son de alguna manera transculturalizados alrededor de Siam y de todos las asociaciones que aparecían y que existían en otras regiones del mundo. Creo que ese es un texto que viene a informar muy bien lo que Alejandro estaba diciendo. Por ahí tengo una pregunta de Milagro Saborío, gracias por la pregunta. Dice sobre el Caribe de Costa Rica, me gustaría saber si van a analizar la infraestructura para los trabajadores por un lado y la transformación, ay que me la movió, por medio de la construcción de canales y otras que tienen impactos ambientales. Sí, definitivamente sí. Como lo dije, bueno, esto es un trabajo enorme. Está sentado, digamos, en una estructura de conocimiento muy amplia, pero como es definitivamente, y esto ya lo sabemos, el primer trabajo, el primer proyecto de investigación que hace desde la perspectiva de la historia de la arquitectura un barrido de los espacios de la United Fruit Company, hay muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Estamos iniciando apenas y por eso un poco lo que les conté es una suerte de reflexión metodológica, teórica, muy breve, obviamente hubiera podido extenderme mucho más, acerca de cómo estamos iniciando. En este momento el proyecto tiene tres partes: la preocupación por la infraestructura, digamos, no arquitectónica, que tiene además una especie de apéndice en el que nos concentramos en examinar precisamente transformación ambiental, el impacto de las obras de infraestructura de gran escala, incluyendo los drenajes, los canales, todo lo que tiene que ver, digamos, con la infraestructura fluvial en el Caribe. Y otra parte en la que nos concentramos en eso que no me dio tiempo, hablar más, la cuestión de la tipología, y ahí definitivamente se analizarán espacios para los trabajadores y las trabajadoras, básicamente. Muchas gracias, Natalia. Uh-huh. Tengo una pregunta aquí para Oscar Riquelme. Consulta también Milagro. Me gustaría saber cómo las construcciones en la periferia que nos describió pudo tener un efecto en lo que sucedió en los 70s y en los 80s. Bien, para comprender de alguna manera el fenómeno de la construcción en la periferia, si bien mi presentación tiende a invitar al engaño, puesto que presenta un panorama bastante exitista de la construcción en un espacio de las periferias. Pero la verdad es que, y esto es muy paradójico, puesto que en los momentos de mejor construcción habitacional, en la segunda mitad de los 60 y inicio de los 70, son también los peores años en déficit. Hay una relación bastante intrínseca entre la construcción formal de la urbanización y los mecanismos informales de urbanización. Las tomas de terreno desbordaron principalmente las periferias, y eso permitió que finalmente los planes intercomunales se abandonaran. O sea, el mismo Estado, y esto es algo que la economista Alexandra Peterman ha estudiado acá desde el Centro de Estudios Públicos, fue el mismo Estado el que se encargó de alguna manera de transgredir sus propios planes de urbanización, al formalizar las tomas de terreno y transgredir los planes reguladores comunales. Eso significó que de alguna manera la construcción que se desarrolló al menos hasta inicio de los 70, es muy distinta a la que se construyó
desde el 76 en adelante principalmente, puesto que la apuesta pública de construcción habitacional fue totalmente desplazada por el sector privado de la construcción. De hecho, en 1976, estas corporaciones habitacionales, la Corby, la Cormu, la Corjavid, la COU, son disueltas. Y en cambio viene a entrar el Serviu, y el Serviu tiene otra apuesta habitacional, una apuesta totalmente distinta. Ya no es la que se encarga de financiar totalmente la obra urbana, simplemente entrega vouchers para que el sector privado la financie. Son contratos de bajo incentivo, por ende la calidad de la construcción no es la misma, la que se comienza a desplegar. Por otro lado, a partir de la segunda mitad de los 70, ya en el gobierno militar, bajo la dictadura de Pinochet, se genera el plan de erradicación de campamentos. Y de hecho Maipú va a ser afectada, pero también Puente Alto, La Pintana, Renca, o sea, las periferias se van a ver desbordadas por propuestas de construcción habitacional sin infraestructura pública. Es decir, si ya la construcción que se venía desarrollando en los 60 y hasta el 76 consideraba construir escuelas, espacios donde se pudiesen integrar salarialmente, la que se comienza a edificar ya a partir del 76 en adelante no lo considera, puesto que la Ley General de Urbanismo y Construcciones exime a las empresas constructoras de construir infraestructura no habitacional fuera del radio Américo Vespucio, fuera del anillo Américo Vespucio. Eso explica por qué las periferias, principalmente construidas en los 80, y ya cuando el Estado recupera esa capacidad masiva de construir vivienda social en los 90, comienza a construirla desprovistas de infraestructura no habitacional. O sea, son espacios que finalmente se constituyen en espacios de entropía urbana y acumulación de externalidades negativas. Pero finalmente estos asentamientos, sí, los que se construyen en el periodo que presenté, han envejecido muy bien. O sea, su avalúo fiscal, de hecho, no solamente no se ha estancado, por el contrario, ha mejorado. O sea, son viviendas que además, por su calidad térmica, han resistido los terremotos de 1985 y 2010 muchísimo mejor que las construcciones hechas con no mayor antigüedad de 15 años. Es decir, las construcciones, la apuesta inmobiliaria que se ha desarrollado durante los últimos 10 años, perdón, durante los últimos 20 años, durante el terremoto de 2010, se cayeron edificios de gran altura, mientras que estas edificaciones se han mantenido bastante bien y han, de hecho, mejorado su condición dentro del mercado habitacional en el porvenir. Básicamente eso. Muchas gracias, Oscar. Elga, ¿tienes una pregunta para Guillermo? Sí, gracias. Es que quería preguntarte algo más para ver si entendí bien, o sea, más como una aclaración metodológica. En los mapas que estabas presentando, hablabas la comparación entre Bogotá y Santiago, y tenías como 3 momentos históricos, antes de 1940, entre 1940 y 1980, y después de 1980. Entonces, lo que quería entender bien es que hablas que antes de 1940, entonces, todo era considerado ensanche, después, entre el 40 y el 80, todo era considerado parcelación, y ahí es donde me confundo, y después de los 80, todos son conjuntos residenciales. ¿Es así o no? Y es difícil porque obviamente no hay un año en que tú puedas cortar, ¿no? Aquí cambió todo, sino que son procesos que se dan a lo largo de 10, 20 años, ¿no? Es solamente, tal vez no fue como tan bueno hablar de años, tal vez debería hablar más de periodos históricos. Lo que pasa es que hay años es porque, digamos que asociamos para cada manzana un año de desarrollo, ¿no? Entonces se observan las diferentes aerofotografías históricas de las ciudades y cuando aparece y se consolida la manzana se le asigna un año, ¿no? Que pues no es también un poquito, pues, digamos, variable, porque no es, las manzanas tampoco se hacen en un año específico, pero pues más o menos, ¿no? Esto, es que por eso digo que esto es mixto, no es exacto. Ahí lo que no entiendo bien es lo de la parcelación, porque la parcelación, digamos, cuando hablas de manzana o de conjuntos entiendo que es la edificación, pero cuando hablas de parcelación, yo entiendo de parcelación del territorio, entonces ahí me confunde un poco. Sí, es el proceso. Pues puede haber difusiones del término, ¿no? Pero hay un momento en que digamos, en principios de siglo, pues, digamos que la urbanización se hacía más el Estado, digamos, que trazaba las calles, ¿no? Se trazaban las calles de acuerdo a un plan.
Eso se hacía a principios de siglo y es como se hacía en las ciudades europeas. Pero en algún punto esta urbanización ya se empezó a hacer más por el sector privado, sobre todo dueños de haciendas que subdividían sus haciendas pues de acuerdo a diferentes criterios, a veces contrataban a algún arquitecto, pero esto digamos que no era un proceso, digamos, centralizado, sino era cada cual lo hacía por su lado, ¿no? Entonces, eso es subdividir un lote rural, una gran finca rural, en unas parcelas pequeñas, ¿no? Entonces, por eso se llama parcelación, o se denomina parcelación. Es un término que nosotros pusimos, ¿no? Que es un poquito más diferente al del ensanche, que si es el ensanche es como que el sector público tiene un gran lote de terreno y pues traza unas calles, ¿no? Que es como la planificación, digamos, centralizada, ¿no? Entonces, lo que intentan estas palabras es como diferenciar esos diferentes procesos, ¿no? Que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego ya los conjuntos es cuando ya grandes empresas constructoras pues compran grandes, digamos, lotes y desarrollan un megaproyecto, ¿no? La idea es que como esto es tan complejo, hay como un proceso de tratarlo de simplificarlo lo máximo posible, pero obviamente en esa simplificación pues obviamente hay excepciones que no aplican, ¿no? Muchas gracias. Y quisiera aprovechar para también referirme a una pregunta que sale en el chat, agradezco, ¿cómo es el proceso, ¿no? Entonces sí, yo he estado siguiendo diferentes investigadores en Estados Unidos, pues ya hay varios que han formulado un algoritmo en que tú ingresas al computador un algoritmo y te clasifica cualquier ciudad, cualquier capa de sistema de información gráfica, te la puede clasificar en diferentes tipos que tú le generes, ¿no? Pero en Latinoamérica es un poquito difícil, más difícil hacer eso. En Latinoamérica hay muchísimos cambios. En Estados Unidos un suburbio que se hizo en 1950, hoy en día está muy parecido a como era en 1950. El lote está igual, la casita está igual. En cambio, en Latinoamérica se ha transformado eso de diferentes maneras, se ha subdividido, se ha verticalizado. Entonces, por eso nosotros decidimos la aproximación de Wheeler, que es más mixta, en que uno sí tiene que ir como manzana por manzana, teniendo como como una teoría, e ir diciendo, bueno, esta puede ser esto, esta puede ser esto, esta puede ser esto. Y hay varias cosas que nos dan pistas, ¿no? Como más o menos el año de desarrollo, y también la morfología, la forma. Y pues de ahí pues podemos dar un poquito más de información acerca de cómo ha sido esa transformación en el tiempo, ¿no? Pero pues no es mixto, no es una cosa cuantitativa. Y creería yo que tal vez se podría hacer algo cuantitativo, pero digamos, necesitaría un modelo muchísimo más robusto. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No sé si hay otra pregunta o comentario. Bueno, si no lo hay, entonces yo procederé entonces a cerrar la mesa, agradeciendo primero que nada a los ponentes por estas extraordinarias ponencias y súper interesantes. También, digamos, porque pudimos visitar dos periodos históricos que son bastante identificables dentro de ellos. En primera instancia, uno que está localizado antes de la década de los 50, con el ejemplo de las company towns y también con el ejemplo de la arquitectura en las zonas de enclave de Costa Rica. Es donde podemos observar cómo las compañías transnacionales pues generan cambios significativos dentro de los espacios de sociabilidad, dentro del paisaje, dentro de la arquitectura y también del control del territorio, que es fundamental para también brindar un poco de explicación a las corrientes actuales del neoliberalismo, cómo las empresas privadas todavía siguen manteniendo un papel preponderante en la gestión del territorio y también dentro de la definición de las tipologías, tanto urbanas como de arquitectónicas, que vemos en nuestras ciudades. Asimismo, me parece fundamental rescatar el aporte de Óscar y Guillermo en este caso, porque precisamente estamos viendo cómo por un lado, en el caso de Óscar, ¿verdad? Estamos viendo un papel del Estado, un papel fundamental del Estado en la promoción del desarrollo de una frontera en Santiago de Chile, en este caso con la construcción de la ciudad de satélite, que en el momento, en el periodo de análisis, pues es una corriente bastante establecida a lo largo de Latinoamérica,
que también refuerza el abandono de los centros históricos de algunas ciudades latinoamericanas, reforzando la construcción de una nueva centralidad y en este caso de polos económicos industriales, como bien lo explicó Oscar. Y además de esto, me parece fundamental la metodología de Guillermo, porque precisamente con su trabajo nos permite ir rastreando el cambio urbano y específicamente, digamos, el cambio en las densidades y también en los usos del suelo, que estas transformaciones, tanto llevadas a cabo por el Estado o por las empresas privadas, pues van desarrollando en el centro de las ciudades y también en las regiones circundantes. Con esto, entonces, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISUF Costa Rica 2021 agradecen su compañía e interés. Les invitamos a participar en las demás actividades que se llevarán a cabo durante este último día, mañana viernes. Les invitamos a revisar la programación en la página del Congreso o en Facebook, donde apareceremos como Congreso ISUF H 2021. Con esto cerramos la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes y al público. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Esté muy bien. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.